2 segundos, se está Ah, ya cargando. aparece, excelente. ¿Sí? Muy buenas tardes, ratones. ¿Cómo están? Una disculpa. No podíamos empezar la charla por problemas técnicos muy comunes en estos tiempos. Y pues bueno, yo soy Ana María Romero. Bienvenidos a Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan en el Instituto, en la Biblioteca y en la Hemeroteca Nacionales de México. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, promete mucho. Vamos a tener la participación de la doctora Elizabeth Treviño. Ella va a abordar el tema noticias de lectoras novohispanas. ¿Qué leían las mujeres novohispanas? Eso es lo que nos va a comentar Elizabeth Treviño. Cuando pensamos en lectoras novohispanas, yo siempre pienso en Sor Juana, pero supongo que había muchas más, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a descubrirlo. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final e interactuar dejando sus comentarios, sus sugerencias en la parte de abajo y al final nuestra invitada les va a dar respuesta. Pues vamos a comenzar. Vamos a presentarla. Elizabeth Treviño es licenciada en Lengua Española por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en Lengua Española y Literatura Hispánica y doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente forma parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en donde desarrolla un proyecto centrado en la historia de la edición de la poesía novohispana. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia del libro y la lectura, así como el teatro de los siglos de oro, las fuentes y formas de la novela corta barroca. Colabora también de manera regular en la revista Letras Libres, México y España, con artículos de divulgación, y también es docente. Damos la palabra a la doctora Treviño. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que, bueno, los que se mantuvieron aquí a la espera, una disculpa también, me uno a la disculpa, pero también les agradezco que estén, que los que continúen, ojalá que hayan sido todos o casi todos aquí con nosotros. Bienvenidos a esta otra charla del ciclo de ratones de biblioteca, que creo que con alegría, con mucho gusto y alegría, todo el equipo que estamos detrás, pues podemos ver que les está gustando y que hay una respuesta e interacción que es agradable y que no solo nos estimula también, yo creo que estarán de acuerdo todo el equipo que está también detrás, nos estimula y nos motiva a hacer, proponer y generar, no sé, cosas que les puedan interesar, temas, traer a la mesa temas nuevos que a lo mejor no pensaría uno que se quedan encerrados en la biblioteca, pero que pueden ser de curiosidad para otros. Así que bueno, espero que esta charla de hoy les guste. Sobre todo, espero que les plante una semillita de curiosidad. Ese es mi objetivo. Ojalá que más o menos por ahí podamos encauzar lo que vayamos platicando. Y, no voy a desaprovechar la oportunidad de comentarles, como en el adelanto de ayer, que lo que yo les voy a platicar a continuación es una especie de unas conclusiones que surgieron de un curso que se impartió a través del programa de educación continua del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, al cual pertenezco, como bien señaló Ana, actualmente, y que creo que es una gran oportunidad para aquellos que tienen alguna curiosidad de lo que se hace desde la biblioteca, el seno de la biblioteca, que se hace en la investigación tras bambalinas, en los acervos, donde cobran vida estos libros que a lo mejor no todos tenemos acceso, pero que nos nutren y que implican muchísima riqueza para el resto. Y que podemos ser un puente finalmente, aquellos que sí tenemos este privilegio, o así lo considero yo, de poder acercarnos a esto. Y bueno, el curso se llamaba ¿Qué leían las mujeres en la Nueva España? Lo que les voy a contar a continuación serán, como les comento, una especie de, pues entre conclusiones, pero también de casos específicos. No todo lo que vimos, obviamente, sería complicado meter en un cajoncito todo, pero cosas que me parecen relevantes y que sobre todo yo aprendí sobre la marcha con este gran grupo, al cual si por ahí hay alguno que esté pendiente de esta plática, les agradezco nuevamente, como lo hice en su momento. Porque comenzaré con esto. Si nos preguntamos cuál es la historia de la lectura de la mujer novohispana, esta no está escrita aún. No es que podamos agarrar un manual y decir, bueno, fulanito ya estudió de pe a pa, ¿qué leía la mujer novohispana? Entonces, la historia de la lectura
de la mujer novohispana está labrándose día con día o depende mucho de quién se acerque a ella para poderla ir construyendo y reconstruyendo. Y me parece importantísimo señalarlo. Entonces, por eso sí me considero que yo aprendí junto con este gran grupo que se armó del curso. Y lo que les voy a contar a continuación, pues bueno, es básicamente, no solo es mío también, es un resabio de lo que hicimos en conjunto como equipo, con las lecturas y con planteamientos y con dudas que iban surgiendo sobre la marcha, como seguramente tendrán ustedes. Ana comentó que yo responderé sus preguntas. Haré mi mejor esfuerzo, lo prometo, pero no, es probable que no tenga la respuesta a todo. Eso sí me lo puedo llevar de tarea, se los puedo asegurar, pero es probable que no. Y me encantará saber sus dudas y curiosidades. Por mucho, por favor, no se limiten, comenten, opinen. Encantada también de tener esta retroalimentación. Voy a compartirles mi pantalla donde está la presentación. También por cuestiones de tiempo y todo, a lo mejor habrá cosas que me iré saltando, pero bueno, los puntos principales los iremos abordando. Y ya saben que pueden comentar, ¿no? Aquí sí se ve la pantalla, supongo, todo en orden. Muy bien. Como les estaba diciendo, la primera pregunta, y que esa fue de las últimas conclusiones que obtuvimos en el curso, que realmente, y es la clave de todo, ¿no? Es cómo podemos rastrear la lectura novohispana. ¿En dónde está? ¿Dónde podríamos armar este perfil de la mujer que leía en la Nueva España? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué documento? ¿En qué lugar? ¿Cómo leía? ¿Qué leía? ¿Qué libros llegaban a sus manos? Etcétera. Entonces, bueno, acotando un poco esto, y con eso es lo que quiero plantear de manera inicial, al no existir, digamos, estos manuales o al no tener con una claridad absoluta qué era lo que leía la mujer de aquella época, les pongo sobre la mesa ciertas fuentes para comenzar a rastrear el perfil de la lectora novohispana. Entonces, uno se encuentra en la literatura. Esto partiendo de la literatura como un espejo de la realidad, ¿no? De escenas cotidianas que se ven reflejadas en la literatura y que nos permiten, son una especie de ventana a la cultura del momento. Otra, muy relevante, son los documentos privados, por ejemplo, la correspondencia. Podemos notar aquí que a lo mejor la distribución o el acceso a un material de esta naturaleza pues era mucho más complicado, o es mucho más complicado incluso en la fecha, si estamos pensando en fuentes de siglos pasados. Documentos jurídicos también, obviamente, están los testamentos o los inventarios que se incluyen en testamentos, que, ojo aquí, y hago este gran paréntesis, y que seguramente alguno de ustedes ya tendrá en la cabeza, alguno o alguna, que figure en estos inventarios, ya sea de un testamento o de una biblioteca, que es el siguiente punto del inventario de bibliotecas, no significa forzosamente que haya sido leído por el dueño o dueña de esto. Sin embargo, sí nos arroja luz sobre el tipo de información o de material documental al que tenía acceso. Y eso es, dentro de un mosaico que tiene tantos huecos, es empezar a rellenar como, bueno, de todo lo que tenía acceso, bueno, habrá que averiguar qué leía, pero es importante saber qué tenía acceso para empezar a llenar estos huecos de la historia de la lectura de la mujer novohispana. Otros documentos son los inquisitoriales. Afortunadamente sí tenemos, sobre todo el siglo XVI, en donde se hacían estas pesquisas y se generaban documentos donde hay un registro claro de qué libro era confiscado, a qué persona, y figuran nombres de mujeres y figuran los títulos. O a veces encontramos que estos títulos están incompletos. Dice, por ejemplo, el libro carece de portada, ¿no? Se le confiscó, y eso también es labor de archivo, ¿no? Aparte es complementar una labor de estudio de fuentes bibliográficas con ir a archivo para poder complementar estos huecos también. Otros más son testimonios o evidencias comerciales que tenemos en documentos de venta de libros, ¿no? En el libro mismo, es decir, en el libro como objeto. ¿A qué me refiero con esto? Desde analizar una dedicatoria de un libro, comunes en la época, estamos hablando de siglos XVI, XVII, XVIII, desde incluso huellas de propiedad, ¿no?
por ejemplo, o un nombre de este libro pertenece a un ex libris, a eso me refiero, ¿no? Y dejo como un octavo punto algo más, porque seguramente la imaginación aquí se nos puede disparar. Habrá mil cosas que se escapan de estas propuestas de análisis y de dónde rastrear a la mujer de lectora no hispana, porque son las que supongo que se me vienen a mí, pero alguien más podrá decir, no sé, estoy pensando. Se me viene a la cabeza en ese momento y que no se me ocurrió cuando estaba elaborando la presentación, pero lo hubiera incluido. En pintura, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, que existe una contraparte en la iconografía, en donde poniendo atención en esto, que a lo mejor a veces es difícil ver el título tal cual o del libro, pero sí podemos, en algunos casos podría hacerse un análisis mucho más minucioso de qué libro figura que leía tal o tal persona que está en un retrato de la época, por ejemplo. Eso es por poner algo más, ¿no? Así, hablando particularmente de la época del virreinato, estas fuentes no se pueden ver, no las podemos ver escapándonos de, esto es una especie de trinomio, en donde hay unas consideraciones generales que a todo acercamiento de estas fuentes tenemos que tener en la mente varios aspectos. Las marcadas jerarquías socioeconómicas, también de género y también de raza, diríamos en ese entonces, ¿no? Y que cualquier indicativo de cierta lectura forzosamente también tendría que tener el matiz de si el ámbito donde se leía tal o cual texto era laico o religioso, y sumémosle también el tipo de lectura o la lectura que se hacía en la esfera pública o en la esfera privada, en el seno del hogar o de alguna manera en algo que tuviera que ver con algo público, ¿no? Partiendo de esto, me voy a ir, quiero que eso lo tengan en mente en lo siguiente que vamos a estar platicando. Todo esto, el perfil de la lectora no hispana, no viene ajeno a una tradición de una percepción de la mujer que le podemos llamar desde muy diversas perspectivas, si nos aferramos o simpatizamos, más bien que aferrarse, simpatizamos con alguna terminología de estudios de género. Y en lo personal cuando trato de hacer exposiciones de esta naturaleza, de no hablar de patriarcado, de patriarcado. Prefiero que veamos las fuentes originales y lo que nos están diciendo, y eso es lo que estoy tratando de exponerles aquí y lo que les voy a presentar. Creo que es imprescindible hablar de qué leía o cuál era la función de la lectura de la mujer neohispana o de la función de la lectura en la Nueva España en general, sin pensar en cuál era la idea de la mujer en el momento, cómo se le veía a ella, porque eso condiciona su manera de leer y condiciona su manera de verse a sí misma. Y eso es fundamental, no lo podemos separar, no podemos separar una cosa de la otra. Les tengo aquí una cita del cancionero de Estoñiga del siglo XV, en donde dice: amad amadores, mujer que son sabe, a quien toda cosa parezca ser nueva, que cuanto más sabe, mujer menos vale. Según, por ejemplo, lo vemos de Eva. Guardaos de mujer que a plática es ciencia. Es decir, cuídense de la mujer que hace buena plática y que sabe de ciencia o que es culta, ¿no? En otras palabras. Esto es el antecedente, esto es lo que va haciendo un caldo de cultivo para la mujer lectora. Obviamente hay un camino previo, me voy a ir de pasadita, por esto estoy pensando en Platón, quien ya siembra una semilla de la educación hablando sobre las tareas de la mujer, pero le reconoce dentro de la idea de la mujer imperfecta que antes había pues puesto en boga en su momento, hablando de Aristóteles, de la mujer como un animal imperfecto. Dice: en cuanto a la naturaleza difieren entre sí un hombre carpintero y otro médico, no un hombre médico y una mujer médica. Las dotes naturales están similarmente distribuidas en el hombre y la mujer, solo difieren en que la mujer es más débil. Por lo tanto, las mujeres deben realizar las mismas tareas que los hombres y recibir la misma educación.
Entonces, sí, pues lo podemos notar, es un reconocimiento de una distinción, pero al mismo tiempo le estaba concediendo o está reconociendo un acceso a la posibilidad de educación. Y eso es clave porque la educación va a ser la razón primordial para que la mujer empiece o se le permita leer. Una de las primordiales, porque así puede transmitir los valores. Puede comunicar los valores esenciales aprendidos, en los documentos religiosos fundamentalmente o de tinte religioso y demás dictados por los preceptistas del momento. También San Agustín habla de son iguales pero diferentes al mismo tiempo. No me voy a detener tantísimo en esto para que no se nos come el tiempo, pero sí hace una jerarquización entre hombre y mujer y me parece relevante que la señalemos. Insisto, no porque quiera machacar algo que ya a lo mejor para ustedes es sabido, sino porque esto es lo que está todavía vigente al momento de que la mujer novohispana comienza a leer o empieza a tener acceso a estos materiales. Respecto a la mente, dice Santo Tomás, no hay distinción de sexos, pero llama a la mujer un varón frustrado y algo imperfecto y ocasional. Es una virtus activa en contraparte con una virtus pasiva. La naturaleza le dio al varón más discreción, entendimiento, entiéndase, en su razón que a la mujer. Pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Y no fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. Y entonces, esto también va sentando un precedente en todo esto. Ahora, esto lo traigo a colación porque incluso en épocas previas a la Nueva España, bueno, los siglos que nos interesan y a los que vamos a llegar ahorita, no tengan paciencia, me interesa señalarlo porque incluso en esta época, escritoras reconocidas, famosas o personas mujeres que se adentraron, que fueron valientes y tomaron la pluma y se atrevieron, que, gigante paréntesis de nuevo, hay que recordar que no todo el mundo tenía acceso al desarrollo de actividades de lectoescritura. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de mujeres de la nobleza, pertenecientes a la nobleza y que tenían acceso tanto al desarrollo de la lectura como de la escritura, que son dos cosas muy distintas. No necesariamente leer implicaba saber escribir. Entonces, el reconocimiento de esto, estamos en un camino en el que se reconoce que la mujer es capaz de leer y aprender, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquellas mujeres que toman la pluma y que se atreven a dar al mundo sus escritos, con esto en la mente, de que se le señala que es un varón frustrado o que es un animal imperfecto, aunque sus escritos tuvieron un éxito brutal y se dedicaban a esto de una manera, podríamos llamar profesional, muchas de ellas, de oficio, se ven a sí mismas, como por ejemplo Hugeburga, que siempre lo pronuncio mal y de hecho todavía a la fecha no, pues, se ven diferentes maneras de escribir su nombre. En el siglo VIII dice, yo soy corruptible por la femenina y frágil debilidad de mi sexo. Y vaya que se encargó de dar al mundo muchísimos escritos, traducciones y demás. Otra escritora famosa, Rosvita, siglo X. Este librillo, adornado con poco refinamiento elegante, aunque elaborado con no poca diligencia, lo doy a corregir a la benevolencia de todos los sabios, entiéndanse, hombres. Confieso que me he equivocado, y no poco, no solo al determinar los tipos de sílabas, sino también al forjar un estilo y que muchas cosas dignas de reprensión se ocultan en esta colección. Entonces, está al mismo tiempo como orgullosa de lo que está dando al mundo, de lo que escribió, pero también con miedo de lo que van a decir cuando se someta al juicio de ellos, ¿sí? Y para rematar, Cristina de Pizan, famosísima también, escritora, siglo XV, muy conocida por la Ciudad de las Damas, en donde ella misma, su labor es incuestionable en el mundo de las letras, hoy sobre todo, pero también porque generó muchísimo, y habla de cómo lo que entrega al mundo, esta sola razón me bastaba para obligarme a concluir que todo ello
debía de ser cierto. Es decir, que todo lo que le decían los hombres ilustres, grandes doctores de entendimiento, de tan elevado profundo, el entendimiento profundo, pues que eso era cierto. Entonces estaba diciéndonos que eso le llevaba a cuestionar su propio intelecto y lo que estaba dando al mundo, ¿no? Esta sola razón me bastaba para obligarme a concluir que todo ello debía ser cierto, a pesar de que mi espíritu, en su ingenuidad y su ignorancia, no podía decidirse a reconocer esos grandes defectos que le señalaban los hombres, ¿entienden? Que yo probablemente compartía con las demás mujeres. Así pues, yo me fía más del juicio del otro que de lo que sentía y sabía en mi ser de mujer. Esto yo creo que resume a la perfección la actitud o digamos que podemos hablarlo como un pensamiento colectivo que que se iba cuajando también, ¿no? En la mujer y que pues permeó muchísimas de sus facetas en diferentes actividades artísticas. Me doy la libertad de ponerles, por ejemplo, representaciones de la mujer leyendo, porque así como existe esta dicotomía de que no debe de leer porque a lo mejor es peligroso la mujer que sabe, ¿no? Que tiene buena plática y que sabe de ciencia, pero al mismo tiempo vemos a mujeres leyendo. En este tríptico, por ejemplo, aquí aparece, probablemente sean libros religiosos, sí, pero habla de mujeres lectoras, ¿no? Son muestras de mujeres que leen. Matilde, que también es una escritora famosa en la época medieval, bueno, este ya es más posterior, pero también aquí podemos apreciar con más detalle este libro que seguramente era un libro de Faldellín, de los que un libro de horas que traen consigo constantemente con sus lecturas favoritas. Ahora, teniendo todo esto en mente, pensemos que la función de la lectura principal en tiempos de la Nueva España, hablando del caso de la mujer, tiene dos funciones esenciales. La transmisión de valores, como les había comentado al inicio, y también la formación moral y civil, que básicamente los podemos conjuntar, ¿no? El caso novohispano es uno muy específico, hablamos de un sincretismo. La clave sí está en la repetición y la práctica, imprescindibles para aprender a escribir, pero recordemos que escribir no era necesariamente necesario, valga la redundancia, no era imprescindible. O sea, podrías leer porque eso te permitía aprender la doctrina, te permitía aprender lo que se te debía enseñar y lo que tú tenías que dominar para a lo mejor como mujer, hablando del caso de la mujer, transmitir a tus hijos o a la comunidad que tuvieras cerca, ¿no? Y es curioso porque de la herencia indígena, pues el niño era apreciado por su potencial, pero sí estamos hablando del niño, del varón. Yo quiero nada más señalar también que de este sincretismo se juntaron tanto la tradición que venía de la corona como una apreciación por la palabra, por la retórica, que viene también de un arraigo indígena, o sea, de un reconocimiento, de una tradición que ya existía aquí antes de que llegaran los españoles y que no muchas veces, siempre trato de hacer este paréntesis también, porque no muchas veces se reconoce, ya existía aquí una apreciación por la palabra. No era que de repente llegaron los españoles y vamos a aprender a leer y a valorar lo que se está leyendo y a aprender latín y reproducir y traducir, sino ya existía una apreciación de la palabra. Yo no soy la más experta en esto, pero de lo que sí me he topado al tratar de como complementar, armar esta historia de la lectura, creo que es fundamental también notar esto, lo que aportó, lo que se aportó, lo que nutrió de parte de la tradición que ya estaba aquí previa a la llegada de los españoles en cuanto a la apreciación de la palabra. Y esta es una imagen que es bellísima, que siempre, bueno, es del Códice Florentino y que me encanta, donde estos simbolitos que son palabras, bueno, bueno, estos son niños, son, bueno, varones en un procedimiento de escuela, ¿no? O sea, en una actividad escolar, por así ponerlo. De esto hay otro aspecto fundamental que no podemos distanciar al hablar de la lectura en la Nueva España o en la época virreinal, que es la lectura como acto social. Si estamos partiendo que la función de la lectura era también para transmitir valores y hacer una formación civil y moral de los ciudadanos o de los niños como potenciales ciudadanos, ¿no?
tenemos que partir también de que la lectura era vista también como por su valor como acto social, porque la lectura no era una habilidad que todos tuvieran. Como les comento, hay otros factores, como lo vimos un poquito más arriba, de jerarquías que permitían cierto estrato tenía acceso al desarrollo de habilidades que el resto de la población no tenía. Entonces existía una especie de responsabilidad de que aquellos que sabían leer pudieran leer en voz alta para transmitir el conocimiento a los otros. Y por eso lo subrayo, ¿no? Y en esto afecta justo las jerarquías socioeconómicas, que implican una alfabetización restringida, también que los libros eran bienes económicamente caros, ¿no? Y, bueno, lo pongo nada más como una curiosidad, que leer, ya los dije varias veces, pero leer no implicaba escribir y también firmar, o sea, eran tres cosas, actividades completamente distintas, que no necesariamente, a lo mejor alguien pueda tener las tres y ejecutarlas bien, y a lo mejor no. Y existe esta responsabilidad sobre la población analfabeta. Y tenemos citas en la literatura. Yo trato siempre, a quien, perdónenme, pero siempre trato de poner como contraparte de lo que estamos viendo de la perspectiva histórica, con reflejo en la literatura, con escenas en la literatura o con escenas en la pintura o escenas en la música o lo que sea que me cuente como que pueda ser un complemento de lo que estamos viendo, porque es una realidad que tiene muchas aristas, ¿no? Y a veces la literatura nos permite ver una y a veces la pintura otra y bueno, en fin. Les voy a poner unas citas que creo que son muy claras en donde se subraya el valor de la lectura como un acto social. Esta, por ejemplo, la primera es, el leer principalmente es por los que oyen, porque aquellos entiendan lo que el libro dice. Así, está diciendo, yo tengo una labor de transmitir el conocimiento porque yo tengo el privilegio de saber leer. Y bueno, en esto también tenemos, por ejemplo, bueno, hay un parteaguas con la literatura de masas y posteriormente llegará a la imprenta, que esto cambiará, que el acceso a la literatura y al material escrito se disparará y por tanto también aumentará la población lectora. Es una sinergia que está muy bien estudiada y no compete que lo veamos ahorita, pero definitivamente contribuye y contribuyó a esta, pues, al aumento de la población lectora en términos generales, ¿no? Con la imprenta surge, por ejemplo, el lector silencioso y compulsivo, como lo ven en la, o sea, pues sí estamos haciendo una alusión a estudiosos de esto, que mucho más recientes, ¿no? Y bueno, ya alguno le habrá hecho más eco esto del lector silencioso y compulsivo. En cuanto a la mujer también, conectando la lectura como acto social, me detendré nada más a hablar rapidito sobre el estrado, porque es un espacio eminentemente o esencialmente femenino, se encuentra entre lo público y lo privado, porque es una sala, y voy a citar a las autoridades, es el lugar o sala cubierta con alfombra y demás alhajas del estrado, es decir, cositas que están por ahí, donde se sientan las mujeres y reciben las visitas. Por tanto, está entre lo público y lo privado, ¿no? Es adentro de una casa, pero también tiene acceso a visitas. Entonces está como en esta frontera entre una cosa y la otra. Ahí en el estrado se dan actividades como entre letras, hilar y labrar, que son ejercicios muy honestos. Una de las actividades en el estrado era justamente que se leyera en voz alta para las visitas. ¿Quién leía fundamentalmente en estos espacios? Que eran las de mujeres, pues la mujer, ¿no? Y pues citando a Margit Frank, en un estupendo estudio que les recomiendo mucho si les interesa como clavarse un poquito en esto de la lectura como acto social, el libro es bellísimo, Entre la voz y el silencio. Tan asociada estaba la letra con la voz, con el hablar y el oír, que incluso la lectura solitaria se hacía en voz alta. Yo creo que a algunos de nosotros seguramente también nos ha tocado, no sé, yo recuerdo más de infancia de estar leyendo en voz alta para memorizar cosas, ¿no? Que te queda grabado algún concepto o algo así. Y les pongo nada más aquí rapidísimo unas muestras, porque a lo mejor van a decir, bueno, ¿y cómo era el estrado? Hay unas reproducciones, esas están en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, donde perfectamente, sí, luego sí, creo que sí se ve la flechita, ¿verdad? Porque en Zoom sí se puede apreciar.
Ok. Y se ve el estrado, que es este espacio que está un poquito más en alto, unos cojines, baúles, no sé. Ese sería el lugar. O aquí hay otro, por ejemplo, donde se puede apreciar más hasta un atril. Este es el Casa Museo de Lope de Vega. Y también en el Museo Casa de Cervantes podemos también apreciar, ¿no? O sea, los cojines que se sentaban a la manera morisca, casi era dicho que era de cuando, bueno, en México creo que lo conocemos, o no sé si nomás es en el norte, de chinito, con las piernas de chinito. Y, y bueno, eso nada más quería ponerlo. Tengo un par de citas más que probablemente ya nos vamos a comer mucho más del tiempo de lo que queda, pero resaltaré esta del Quijote. Esta. Uy, bueno, sí ven aquí el Quijote. Dice, cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas, muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, o sea, no todos saben leer, hay algunos. Y rodeámonos de él más de 30 y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. Entonces, habla de esta actividad recreativa de leer en voz alta, por los que no saben leer. Esta escena, por ejemplo, es una conversación de mujeres, me encanta el título, por cierto, en ausencia de sus maridos, y es una cena. Este es de Abraham Doucet, y podemos apreciar que tienen libros en las manos. Bueno, en este a lo mejor aquí no se ve con tanta claridad, pero estos, no todos obviamente, pero sí hay. Y es una conversación, podríamos decir, es una tertulia, es un círculo literario, no sé, círculo de lectura entre unas amigas que se reúnen a conversar por ahí. Y esta es otra escena también, que es una lectura de Molière, pero aquí sí hay hombres incluidos, pero vemos que hay mujeres atentas a una lectura en voz alta. Los parámetros de la mujer en la literatura de la época, la verdad, yo creo que ya podemos considerarlos hasta cierto cliché, es la virtud, la devoción, la pureza, la obediencia. Esto está reflejado hasta la saciedad en la literatura de la época. Pero, ¿por qué? Porque tiene su contraparte real. No nada más, no es gratuito, tiene su contraparte en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el único verdadero, eso es una cita que me encanta, el único verdadero adorno de la mujer es la castidad. Y ya va sentando un precedente de qué es lo que se espera y se fomenta de la mujer que, no solo que lee, de la mujer en general, y por tanto esta característica va a permear lo que debe de leer. Naturalmente, la perfección espiritual y prototipo de belleza, Petrarca como exponente. El paradigma de la mujer novohispana ideal entonces está afincado en la castidad, ¿no? La castidad, virtud femenina por excelencia, era esencial para una religiosa y particularmente valiosa para las seglares, incluso las que vivían en el mundo. En los grupos privilegiados eran más fuertes los controles sobre el comportamiento femenino, a la vez que era más fácil que las señoras alcanzaran a ejercer su autoridad como reflejo de lo que a los varones correspondía. Y abundan los ejemplos de mujeres analfabetas que lograron ingresos suficientes con negocios o propiedades y gozaron de autonomía en los siglos XVI y XVII. Otras muchas beneficiadas con el aprendizaje de la lectura y bien informadas de modas ilustradas, etcétera, ¿no? Y fueron llamadas, se les llamaba, eran consideradas que eran las perfectamente educadas, como si fuera un paquete completo en todo esto, ¿no? Bueno, estoy citando a Gonzalo Isbru en Educación y Colonización de la Nueva España, por si a alguien le interesa. De esto lo que quiero señalar es los controles sobre el comportamiento. Así como venimos de un lugar en donde se ve a la mujer de cierta manera y se sigue arrastrando ciertas nociones de una mujer como animal imperfecto o como, pues eres capaz pero no tan capaz, ¿no? Como te puedo dar chance de leer, pero a lo mejor no te puedo dar chance de leer todo. Esto implica obviamente un control sobre lo que podía leer. O sea, no solo se espera que la mujer ideal cumpla con los criterios de castidad, sino se asume que tiene que haber un control sobre lo que debe de leer esta. ¿Sí? Por ejemplo, y eso es a nivel general, no solo en términos de la lectura femenina, sino a nivel, pensemos en los índices de los libros prohibidos, la Inquisición, que también son 2 portadas que les dejo por aquí, pero no nos vamos a meter ahorita. Eso es nada más una muestra de cómo el control de la lectura o del acceso a este material escrito, bibliográfico, es independientemente de si eres hombre o mujer. En el caso de la mujer, afectan todavía más
otros elementos. Y el control es excesivo comparado con el caso de los hombres, ¿no? La mujer virtuosa debe ser casi invisible. El destierro de la vida pública es su espacio. El ágora solo está reservada para quienes pueden y deben hablar, que son los hombres. Si perfección significa no cambio, entonces la mujer perfecta es aquella que se ajusta al marco teórico de la quietud. El silencio permite ese estado. No es cosa fea a la mujer callar. Y son el tipo de ideas que siguen alimentando durante toda la época virreinal, ¿no? Bueno, siempre me gusta a mí que vean, por favor, la fuente, porque es importante dar crédito siempre todo. Este del texto es Luis Vives y la educación femenina en la América colonial, que lo recomiendo muchísimo. Es inevitable hablar de la mujer lectora o hablar de la lectura en general sin pensar en una dicotomía, en el ser y parecer, en lo que se debe y lo que se espera y lo que realmente sucede y lo que realmente en la práctica sucede, ¿no? Porque una cosa es que te digan, oye, no leas a fulano, 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 y otra cosa es que de repente se encuentra y que está documentado, que circulan libros que no estaban o no debían ni siquiera haber salido de imprenta. Entonces, hablamos de podríamos llamar una dualidad o doble moral, si queremos llamarlo, ¿no? Isabel de Portugal, en representación del emperador Carlos V, y a mí me parece bien importante señalarlo esto, porque fue ella quien lo pronunció, dice, yo he sido informada que se pasan a las Indias, América, muchos libros de romance, de historias varias y de profanidad, como son El Amadís de Gaula y otros de esta calidad. Porque este es mal ejercicio para los indios, y cosa que en que no es bien que se ocupen ni lean. Por ende, yo vos mando que de aquí adelante no consintáis ni deis lugar a persona alguna a pasar a las Indias, libros ningunos de historia, y cosas profanas, salvo tocante a la religión cristiana, de virtud, en que se ejerciten y ocupen los dichos indios, en los otros pobladores de las dichas Indias, porque a otra cosa no se ha de dar lugar. Y esto es porque se promulga estas palabras que son bastante certeras y claras, porque en un parrafito que les acabo de seleccionar nos está diciendo qué se leía, o qué circulaba, o qué les interesaba, o cuál era, leyendo entre líneas, qué era lo que se estaba demandando, o qué era lo que estaba llegando, aunque no era bajo el control de la corona, ¿no? Y está documentado en este, bueno, por ejemplo, el maravilloso libro de Irving Loner, Los libros del Conquistador, la cantidad innumerable de libros de caballerías y de romance que son a los que se están aludiendo, que son el equivalente que podríamos llamar de las novelas en la actualidad, o novelas románticas, por así decirlo, y circulaban con singular alegría. De aquí quiero pasar rapidito también a los preceptistas, porque así como les comento que existen estas prohibiciones a nivel general de qué se debe de leer y como para un control de cultura en el virreinato, en el caso de la mujer, es en general para el hombre y la mujer, pero aquí nos estamos concentrando en el caso de la mujer, existen tratados comunes en la época, especie de manuales, de comportamiento y de conducta y de qué debe ser, cómo se debe de pues sí, cómo se debe comportar la mujer, qué debe de leer, hasta cómo se debe de bañar, etcétera. Muchísimos detallitos. Voy a rescatar de este texto que se llama La instrucción de la mujer cristiana de Juan Luis Vives, el apartadito que habla específicamente de la lectura. Porque así como Platón concede el reconocimiento de que la mujer puede y tiene la habilidad de leer y aprender a leer y puede tener una capacidad para el desarrollo de esto, también está la contraparte del control, ¿no? La lectura es ciertamente, primero dice, pienso que la formación de la muchacha se ha de poner mucho más empeño del que cree la mayor parte de la gente. La naturaleza del cuerpo humano siente desde sus orígenes una inclinación constante hacia el mal y por propia inercia se ve arrastrado hacia él, tal como se dice en las profecías sagradas. Los depravados que surgen por doquier lo empujan a eso mismo y puede que sean o bien maestros o bien inductores de la maldad. La lectura es, ciertamente, lo mejor y lo que aconsejo más que las restantes actividades, pero cuando la joven se encuentra ya cansada de tanto leer, yo no la puedo ver ociosa, porque el ocio, por tanto, traería ideas que pueden ser negativas o
que no queremos fomentar en las mujeres virtuosas y castas, ¿no? Poco después, de los deberes del marido, le asigna al hombre de la casa cierta responsabilidad también en la vigilancia de que deben de leer las mujeres. Hemos llegado a una cuestión crucial. ¿Conviene que la mujer se instruya en el conocimiento de las letras? Sobre este asunto muchos se muestran indecisos. Otros tienen muy claro que no es prudente. Yo expuse habla del libro donde acabo de sacar la cita anteriormente. Dice, y no demoraré ahora mucho el lector en esta cuestión, solo diré aquello que me parece necesario para refutar la opinión que es contraria a la mía. Es decir, va a defender a la mujer. Pienso que quienes la siguieron lo hicieron debido a un entendimiento erróneo del concepto de letras. Y si se explica debidamente la clase de letras a las que nos referimos y se determina qué clase de instrucción es la que proponemos que debe seguir la mujer, creo que no habrá muchos que se muestren contrarios a mi forma de pensar. Está defendiendo que la mujer lea. Al mismo tiempo, por eso les digo, es un serio parecer, es una dicotomía constante y dual. Les quiero que leas y aprendas a leer, pero al mismo tiempo voy a restringir que puedes leer solo lo que me convenga, solo lo que fomente la virtud, ¿no? Y no me voy a tampoco a tener, les dejé unas citas que también eventualmente con mucho gusto puedo compartir después, pero me quiero centrar en eso, porque me era importante que vieran el grado de detalle en este tipo de documentos, en donde se mencionan títulos, autores específicos a los que se le debe prohibir a la mujer, o que dice que mejor no se acerque a ellos. A veces es más sutil, a veces es nada más esto no se debe y eso no debe circular, ¿no? Perjudican tales lecturas no solo a las mujeres, sino también a los hombres, al igual que aquellas que animan esta inclinación natural que tenemos a lo malo. Las que dan armas a la astucia, las que encienden la sed de la codicia, las que inflaman la ira a cualquier deseo de cosas ilícitas y vergonzosas. Es provechoso a la mujer moderado conocimiento de la naturaleza, lo justamente necesario para la protección de la vida. Entonces, en general, son los libros que contribuyen a mejorar las mentes, son de todo punto necesarios en los dos sexos. Y bueno, muchísimos libros que los considera pestíferos y menciona títulos, nombres y demás, ¿no? Termina concluyendo, la mujer honesta ni debe tomar en sus manos tales libros, ni contagiar su boca con cancioncillas, y en la medida que esté a su alcance hará todo lo posible para que otras sean iguales a ella, obrando el tiempo. El chiste es cultivar el tipo de vida. En una palabra, el alimento del alma más agradable es el que tiene que perseguir todas aquellas cosas que son provechosas no solo para la vida, sino que inundan de un asombro deleite el espíritu y la mente. Vuelvo a la dicotomía. En la misma época, justo, encontramos en el diálogo de mujeres, en donde se sigue llamando, si vemos los años, estamos hablando entre 20 años de la primera, dice, oh animal, más que bruto, irracional y malvada bestia, a quien hizo Dios por nuestro bien y ella piensa nuestro mal sin hartura. Imperfecta criatura, volvemos, pero eso es lo importante que viéramos desde atrás, desde de dónde veníamos, ¿no? Imperfecta criatura, hecha para ser esclava, cruel enemiga, brava y soberbia de natura. Careciente general y comúnmente de razón, aquí es por intelecto, orden y ley. Y bueno, podríamos continuar. No se puede tomar tino a la hembra, ni lo tiene, porque nunca va ni viene, sino fuera de camino desviado de los medios y demás. Y no sé si a ustedes ahorita con esto que les estoy leyendo nos suena como a la mujer no hay que entenderla. Muchos dichos yo creo que probablemente tendrían un eco en la actualidad brutalmente. Otro de los preceptistas, la perfecta casada, Fray Luis de León con la perfecta casada también habla sobre qué es lo que debe de leer la mujer. Dice y que las excusen y liberen de leer en los libros de caballerías y de traer el soneto y la canción, de nuevo volvemos a canción y al soneto, y del billete y del donaire, de los recaudos y del terrero y del sarao y de otras cosas y demás, ¿no? Con esto, solo quiero decirles que la mujer lectora, para ir acotando ya y adentrarnos a los testimonios, la mujer lectora novohispana, si bien
naturalmente se apegó a lo que tenía que leer, que era lo propio, que era lo que era del momento. O sea, no podemos ver a la mujer lectora del momento con la óptica de un siglo XXI o siglo XX. Tenemos que pensar que estaba regida en este parámetro, arrastrando todo esto que venía detrás de una idea, de una percepción de la mujer como un animal imperfecto, pero al mismo tiempo con estas reglas que le estaban imponiendo de cómo debía comportarse y cómo debía modelarse y cómo no. Aún así tenemos casos excepcionales que sí, por norma van a leer lo que tenían que leer. O sea, lo común era que lo que se encontraran en las casas, porque ¿cómo obtenían los libros las mujeres nuevahispanas? De dos maneras fundamentalmente. El comercio eran dos cosas podría ser. O por comercio, pero una cosa atípica. ¿Por qué? Porque no tenían control para ir para conseguir este material. Entonces, lo más seguro era la segunda forma, que es a través del patrimonio familiar o a través de que el hombre o proveedor o herencia, etcétera, llegara a sus manos. Esto estamos hablando de aquellas que no estaban leyendo en los conventos, que era otra situación aparte en los colegios, ¿no? Y tenemos mujeres que, claro, van a leer lo que tienen que leer, van a comportarse como tienen que comportarse, van a seguir lo que se espera y completar este listado de lecturas que no deben de leer, pero hay testimonios de procesos inquisitoriales en donde se les retiró a muchas de las mujeres, en muchos casos, no puedo decir ni siquiera ahorita cuántos nombres porque son bastantes, en donde se les confiscaron casos de novelas de romance, casos de novelas o de libros de caballerías, en donde incluso hay algunos que se señala que no tienen la portada, pero que el texto es evidente que corresponde al libro de caballerías tal, ¿no? Un Amadís de Gaula, por ejemplo, o libros que no debían de leer y que eran religiosos, que eran, no sé, la historia de una vida de una santa, por ejemplo, que uno pensaría que eso debería estar permitido y que no se lo hubieran confiscado a la Inquisición, pero con las reglas que tenía, como estaba en lengua romance y no en latín, pues no era permitido para ellos. O sea que hasta en ese espectro daban pasos y que de manera clandestina se hacían de material que a lo mejor no debían de leer y lo leían, y eso tenemos esos casos. Les quiero mencionar este caso que es en la autobiografía de Juana Palacio Solórzano, criolla, nacido en Puebla y avecindada en su hacienda de Tepeaca a mediados del siglo XVII, es decir, de las primeras que tenemos constancia, porque eso sí, es difícil rastrear a estas mujeres, por eso les comenzaba con eso. O sea, encontrar estos testimonios no es sencillo. Están por aquí, por allá, es porque alguien prestó atención, porque de repente se los topó en el archivo. Y entonces es una historia que está en construcción. Es definitivamente una historia que está en construcción. Dice, quiero poner aquí algunas cosas buenas que conocí en mi padre con el poco tiempo que llegué a tratarlo. Conocí en él un profundo silencio, un no hablar mal de nadie y habla bonito de él. Pero todos los ratos de tiempo que le quedaban del trabajo que tenía en la hacienda, los gastaba en leer vidas de santos. Mi hermano salió gran lector y muy aficionado a leer libros buenos. Creo que ya más o menos nos damos una idea de a qué nos referimos con los libros buenos. Con ser de poca edad, jamás se inclinó a leer un libro que no fuese provechoso. Lo tenía mi padre todo el tiempo que estaba en casa leyendo, y mi madre y todas nosotras en el estrado, una cosiendo, otras hilando, otras tejiendo, sin que hubiese ruido ni una palabra se hablara, para que todas atendiésemos a lo que se leía. Fue mucho lo que me aprovechó el oír los hechos de los santos, y en especial los martirios de los santos mártires. Aquí habla de podríamos decirlo como una lectora pasiva, si queremos verlo, pero está atendiendo todas las lecturas que se estaban haciendo en un núcleo familiar, y es importante también reconocerlo, porque nos da información, uno, del acto, de cómo se compartía la lectura, pero también de qué tipo de material de lo que se estaba leyendo, ¿no? Otros casos excepcionales, por ejemplo, es este, que es Sor María Teodora de San Agustín, fundadora y abadesa vitalicia del convento de Santa María de los Ángeles de Pobres Descalzas Indias en Oaxaca, y a la que se le dedicó este elogio fúnebre, y por tanto implica que el lugar que obtuvo en la sociedad fue suficientemente alto para que fuera acreedora de este documento, que se le dedicara y que honrara su nombre de esta manera. Y en este dice,
Este es el ejemplo, ¿no? Es una monja india, realmente. No hay tantos casos que tengamos también documentados de lectoras de origen indígena y de la orden franciscana, y fue autora de crónicas y de biografías, ¿no? En el siglo, entre 1625 y 1726 tenemos documentos de ella. Si al prejuicio de la vigilancia masculina sumamos que el cultivo de las letras era simplemente un adorno personal, sinónimo de estatus social, puede valorarse más el papel de aquellas indias que sobrepasaron los límites por partida triple, por condición de mujer, por su raza y por su determinismo económico. Este es un caso atípico, excepcional, por eso se los pongo. Y que haya sido acreedora, que haya sido merecedora de este elogio fúnebre, habla de la gran importancia y relevancia que en su lugar en Oaxaca obtuvo, ¿no? Y tenemos otros casos más también, y esto ya es más entrando al siglo, bueno, finales de la época virreinal, de mujeres que incluso se atreven a competir, digamos, por así decirlo, un poquito con los preceptistas, con estos que ya les mencioné, con Juan Luis Vives o con la Perfecta Casada, en donde dicen, ¿sabes? Que ya no solo los hombres pueden hablar de qué deben de leer las mujeres o cómo deben de estudiar. Son esos primeros pininos y casos de mujeres que dicen, yo ya no quiero que un hombre venga y dicte qué debe estudiar una mujer. En su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Josefa Amari y Borbón, ella ya está hablando del estudio de las letras, por ejemplo, qué debe leer una mujer. Estamos hablando de 1790. Y bueno, puedo entrar más en detalles. También habla de gramática, habla de otro tipo de cosas. Menciona Quevedo, el Quijote, los clásicos, esos definitivamente también, y esto lo quería nada más señalar, menciona al propio Luis de Granada. Entonces, para justificar, o digamos, no justificar, para darle legitimidad a lo que ella está proponiendo de qué debe leer la mujer, está usando a los mismos preceptistas a los que están medio respondiendo. Y eso es maravilloso, creo yo. Bueno, me atrevo a decirlo. Tenemos otro caso, por ejemplo, de María Ignacia de Aslori de Chévez. El 11 de enero de 1755 fundó la primera escuela pública femenina en la Ciudad de México. Y bueno, habla también de las lecturas que hacía y sobre todo de una labor de ligada de la lectura en función de la educación. Otro caso que tenemos es el de doña Magdalena de Jesús, y hija de los caciques de Tlajomulco, Jalisco, educada en un convento, y de cómo se empezaron a mezclar también la nobleza indígena, o sea, cómo empezó a darse entrada a que la nobleza indígena aprendiera a leer y escribir y contar. De esos casos no tenemos muchos documentados, creo que es una tarea pendiente, yo me buscaré ello seguro porque me interesa muchísimo. Y ya como para ir cerrando también algunos casos, porque yo creo que ya ahora sí me extendí mucho y me estoy robando mucho de su tiempo de ratoncitos. Veo, por ejemplo, bueno, quiero poner este caso que es una testamentaria, que es, y lo quería señalar precisamente porque es para demostrar cómo en esos lugares a lo mejor más insospechados o más difíciles de llegar, es donde encontramos también esta información valiosa de qué leían, ¿no? Al margen se lee, más se ponen por cuerpo de bienes, es decir, en donde se está haciendo el listado de todo, ¿no? De oro común, que se apreciaron 100 libros en romance a Ana María López de la Rosa, ¿sí? 100 libros en romance de diferentes historias y se evaluaron en tanto, ¿no? Y es interesante notar los elementos de una importante colección de pinturas y demás. También parece menor que yo mencione lo de los libros romance, pero acuérdense que estaban prohibidos, entonces o estaba mal visto que lo leyeran, entonces no es menor que esté documentado que se le apreciaron 100 libros en romance a ella, ¿no? También en la descripción de la biblioteca de doña Francisca de Gálvez, residente, bueno, esto es en Guatemala, pero aparecen otros libros. Libros de historia, un libro de Ferres un peso y viene con este detalle, ¿no? Otro de Flores sobre el GUM de confesores, un libro de historia de Marruecos, mapas y ese es el otro tipo de detalles. Un librito en lengua francesa titulado El Diablo Cojuelo, que estaba prohibido, por cierto, nada más que por lo visto está en francés, pero El Diablo Cojuelo, una obra satírica muy famosa del siglo de oro. Y todo esto viene siendo un caldo de cultivo para lo que vendrá a culminar con los antecedentes de la independencia también.
me gusta mencionar siempre a Lorena Wright, que es una especie de contestación a la perfecta casada que les mencioné arribita, porque dice, más para que la mujer piense y obre así, necesita que esté a la altura de su situación, que se califique a sí misma. Y por eso cogí esta cita, porque acuérdense que yo les hablé de mujeres que anteriormente, bueno, son siglos atrás, pero que ellas mismas se desacreditaban ante poner su obra a la vista y revisión de los sabios, de los hombres, ¿no? Que no se haya imbuido en los principios de que la mujer tiene que casarse forzosamente, quiera o no quiera, porque nada es nada y nada vale por sí misma, y que no se haya efectivamente obligada al casamiento por su falta de aptitud. Esto por un lado. Por el otro, para que la mujer sea verdaderamente esposa y no mujer o doméstica del hombre. Si recordamos esta jerarquía que ya habíamos visto de la mujer supeditada al hombre o subordinada, ¿no? Para que cumpla como debe con este, se necesita que se alce al nivel de sus conocimientos, que pueda tomar parte en sus debates intelectuales, que sea entidad y no ente en la administración de los asuntos comunes, o de otra manera, no culpemos al hombre si la considera y la trata como inferior cuando ella misma se coloca en ese grado de inferioridad. Está por demás que les mencione la biblioteca de Sor Juana, quizás solo les voy a resumir que está estudiada, yo creo que falta todavía mucho por estudiarse más de esto, y que mucho de lo que, cómo se reconstruye, por ejemplo, pero es un caso atípico, que yo creo que todos podemos coincidir, que es un caso atípico, no solo por estudio, no solo por lo que implicó en su época, sino por lo que tuvo de acceso, sino también por lo que ya ha sido estudiada o sobreestudiada en algunas cosas. Además, su biblioteca, por ejemplo, y eso con eso complemento lo de la propuesta de las fuentes, de dónde rastrear a la lectora novohispana, que digamos de a pie, no una eminencia como Sor Juana, que es el caso atípico. ¿Cuáles son la forma en la que se reconstruyó o la que se pudo como identificar la colección bibliográfica, que es este estudio de Abreu Gómez muy famoso? Es a través de citas y alusiones en las obras de ella, libros que se pueden distinguir en sus retratos, que ahí le pongo un asterisco porque es muy dudoso, porque los retratos es una larga historia, no corresponden a su biblioteca. Autores incluidos en obras enciclopédicas que conoció, influencias evidentes en sus obras, rastreo de fuentes, ¿no?, literarias desde un aspecto filológico y pruebas de sus pertenencias. En general, sí hay se pueden discernir y existen títulos de los que no debía leer, sin duda. Y eso es también un ejemplo clarísimo de cómo se daban sus escapadas personales, sea fuera ella o fuera cualquiera. En eso sí creo, no en muchas otras cosas, porque sí es un caso atípico, la podemos considerar un ejemplo de, pues por más que se me dice, o sea, se les decía a la mujer no hispana, tienes que leer eso y el otro, encontraron la manera de salirse y de agarrar y de encontrar este material. Tan es así que la Inquisición confiscaba materiales que no debía de ciertas mujeres. Y bueno, esto es un extra. Tenemos casos de mujeres que ya participaban también en el caso en la construcción del libro, y esto solo uso como un preámbulo porque ¿cuál es el perfil de la lectora novohispana? Nos podemos preguntar, ya para eso, ya para cerrar. ¿Cuál es el perfil? No podemos hablar de uno solo, punto. Existe, por ejemplo, el caso de la lectora novohispana si la vemos de una perspectiva impresora y comerciante, porque como se hizo cargo del negocio familiar como parte de un núcleo familiar, participó en la labor desde la confección del libro, y eso habla de un perfil específico de una lectora novohispana. Ok, podemos decir, bueno, no leía los libros, solo los hacía. Puede ser, puede ser. No hay manera de que lo podamos comprobar eso. Sin embargo, llegaba a sus manos y tenía acceso a este material. Y tenemos otros casos. Lo que les puse, por ejemplo, el caso de esta monja india oaxaqueña. Tenemos muchos casos, esto está mucho más documentado, afortunadamente, también por Marina Arón y por otros del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Otros casos de lectoras impresoras ya mucho más cerca al periodo final del virreinato. Tenemos otras librerías, pero volvemos a lo mismo. El acceso y la información que tenemos suele ser de gente de la nobleza o de gente de cuyo registro valía la pena conservarse. Queda mucha tarea por hacer, hay mucho pendiente por descubrir de las lectoras novohispanas de a pie, o de de otros estratos socioeconómicos que no estaban vinculadas al libro, porque sí podemos documentar a las que estaban vinculadas a la confección del libro,
pero no, hay mucho que podemos seguir rastreando, yo creo que en testamentos y a lo mejor hasta en juicios desde una perspectiva legal, que sí podría encontrarse. Y esta, por ejemplo, eso es una librería donde vemos los títulos, o sea, sí, la mayoría corresponden a obras de índole religioso, pero también hay otros tantos que no. Bueno, este es un resumen que a mí me parece bien revelador, pero bueno. Básicamente eso es lo que les quería comentar, que no existe un perfil tal cual que podríamos hablar, que este está en construcción, que definitivamente todavía hay mucho cómo llenar este mosaico, estos huequitos en un mosaico que todavía nos queda de ver y que yo creo que depende de dónde empecemos a buscar qué es lo que vamos a encontrar y que tengamos en la mente las jerarquías que para tener acceso a esta información las mismas mujeres tenían. Pero lo que sí, no más si acaso quiero que se queden, es se salían con la suya muchas veces, porque aunque no debían leer novelas de caballerías, está documentado que lo hacían. Que no debían de leer cierto tipo de lectura, lo hacían, ¿no? Pese a todo el afán regulador. Y bueno, bienvenidas a sus preguntas. Yo no sé si tenemos tiempo, quizá fui muy extensa. Dejo de compartir pantalla, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿No? Muchas gracias, doctora No, Lili no. Treviño. De veras fue un gusto escuchar esta charla. Empezamos un poquito tarde, algunos nos han dicho efectivamente, pero ha valido la pena muchísimo. Estoy muy arrepentida de no haber tomado ese curso de educación continua de que leían las mujeres y creo que no soy la única, porque pues ha sido fantástica esta charla. ¿Qué leían? Me ha encantado el hecho de empezar con las fuentes, cómo podemos construir la historia de la lectura para las mujeres. Yo creo que es importantísimo porque estas pautas que nos has dado a partir de la literatura, de documentos privados, de jurídicos y de todo lo que se puede echar mano, es que se puede construir no solo de la época novohispana, ¿no? Sino del siglo XIX, que también hay mucho por hacer. Estaba yo pensando en ese siglo y bueno, incluso en el XX, de todas las prácticas de lectura femeninas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es digamos que una primera reflexión. Y bueno, la otra importantísima, ¿no? La función de la lectura se asocia o debe asociarse al papel de la mujer de la época. Creo que esto es importante porque no podemos sacarla de su contexto histórico. No debemos hacerlo porque entonces quizá correríamos el riesgo de no interpretar bien cuál era esta función de la lectura y desviar la atención digamos, del objeto de estudio, ¿no? La cita de Santo Tomás, bueno, no tiene desperdicio. La mujer es un varón frustrado. Bueno, esto nunca lo había escuchado, pero está bien. Y también otra cosa muy importante que se ha dicho en la charla, no todas las mujeres que leían sabían escribir. Y yo creo que esas eran las menos, ¿no? Que ejercían la parte de la escritura, que siempre ha sido difícil, pero creo que en esta época todavía más. Me quedo con muchas cosas, pero vamos a darle pie al público que nos ha seguido y que ha estado atento, a pesar que empezamos un poquito tarde, han estado muy atentos. Muchas gracias a Irene Reyes, a Luis Francisco de Jesús, también saludos. Alma Cecilia García, también saludos desde Iztapalapa. Mari Carmen Schelske, la doctora Gloria Luis, el doctor Alejandro González Acosta, que nos sigue y es investigador de nuestro instituto. Alma Cecilia Vences nos dice, ¿dónde podemos encontrar el libro La historia del libro y la lectura? Que al parecer es tuyo. ¿Dónde se puede encontrar? No, más bien lo que dije es que no existe una cosa como tal. Sí existe una historia de la lectura de los famosos. De hecho, va a haber un ciclo, parte del patrimonio histórico del libro. Bueno, uno que está organizando desde el seno del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que no se lo pueden perder si les interesan estos temas. Les recomiendo lo que haya escrito Chartier, por ejemplo, sobre la lectura. Es imprescindible que lo podamos considerar. Creo que mucho de lo que sí está escrito es sobre Occidente. Y también a eso a lo mejor no hice esta acotación. Hace falta, ¿no? Esta otra contraparte
porque a lo mejor muchas cosas aplican definitivamente, la corona española fue la que llegó aquí. No, hay muchas otras cosas que también todavía están por verse en esto. Y creo que en el contexto específico de la Nueva España es imperdible también. La historia de la educación, este es un volumen, no sé si está todo escrito, es un volumen de Pilar González Aizpuru, que de verdad es maravilloso, que te permite verlo desde una perspectiva pedagógica. Y yo creo que es un gran complemento para ver la lectura como desde otra contraparte, desde cómo se les enseñaba y para qué se les enseñaba, como una visión un poco más pragmática, y yo sí lo recomiendo muchísimo. Sí, de hecho, pues está el Seminario de Historia de la Lectura del Colegio de México, que es parte de ese seminario. Efectivamente hay mucho publicado, pero pues el curso que dio la doctora Treviño, les puedo decir que fue un éxito. Tuvimos muchísimas inscritos, y precisamente porque es muy novedoso, no se había abordado mucho en México. Pues vamos a seguir, nos dice, bueno, Stephanie Huitrón, buenas tardes, gracias por la charla. Kai Álvarez, ya necesitamos la segunda parte de este curso. Pues lo planearemos con mucho tiempo porque también la doctora está un poquito ocupada, pero pues probablemente el siguiente año demos la parte 2. De que me interesa. Y la verdad, sí me han escrito y lo quiero preparar. Pero también es un reto. Así como les comento que no existe mucho, para la contraparte, para documentarse y para todo, también es un gran reto, se podrán imaginar. Pero me encanta. Definitivamente, yo creo que ya que está aquí Ana presente, lo podemos armar. Va a suceder. Sí, me encantaría. Y además debo decirles que la doctora ahorita dio una charla de 40 minutos, 45, un poquito apretada, pero este curso fue de 20 horas. Sí. O sea, un curso muy exhaustivo. Entonces, claro, lo pensamos y lo platicamos. Sí. Y bueno, sí, claro. Isa Mendoza, buenas tardes. Blanca, buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. Irán Sayas, buenas tardes. Kenia Ávila, buenas tardes. Excelente, desde Baja California, nos dice Medina Lee. Angélica Briones, buenas tardes. O sea, hemos tenido muchos saludos. Me voy a ir un poquito más rápido. Buenas tardes, de Julián Peña. También desde el Centro Histórico, María Esther Guzmán. Mireya Luz Cázares, buenas tardes desde San Francisco. Qué bueno que se pudo. Pues sí, nosotros también estamos contentos de que se pudo la charla. Nos acompaña el maestro Gómez, que es el jefe de difusión, gracias a él también. Medina LB, genial, un agradecimiento enorme. Alma Cecilia García nos dice, ¿dónde se puede encontrar esa cita? Mujer que más sabe, mujer que menos vale. Me la anoto ahorita y con muchísimo gusto se los puedo poner como imagen y como en un comentario de texto, yo creo, ¿no? Como en Facebook se puede poner para que lo tengan completo. Sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y bueno, recordé la famosa cita de mujer que sabe latín, porque justo estaba yo, vamos a tener un curso de latín con la doctora Loret Godinás. Y pues puse en mi cita mujer que sabe latín, pero ahora sí tiene buen fin, no como antes, ¿no? Sí. El maestro Miguel Ángel Castro, interesante charla, gracias doctora Elizabeth Treviño. Gracias. También nos acompaña Tania Treviño. Isa Mendoza, muchas gracias doctora Elizabeth, gracias por compartir, muy interesante charla. Juan Calvo Bertela, buenas tardes, muy interesante charla. Alma Ramírez, súper interesante. ¿Es posible tener acceso a la presentación completa, a la presentación de PowerPoint? Que me escriba un correo. Si quieres, yo le contesto ahorita o que me escriba por Facebook. Yo creo que ahí sale mi nombre en Facebook. O que me, ¿Cómo te encontramos en Facebook? Como Eli Treviño. Eli Treviño. Sí. O sea, no va a dar mucho problema. Eli Treviño. Quizá a lo mejor puedo mencionar nada más al aire, sí, no se ofendan si no los agrego como amigos, no uso muchísimo Facebook y ya, pero ese mensaje lo responderé y lo enviaré, claro que sí. Muy bien, bueno, Juan Calvo Portela, ¿se sabe qué libros leían mujeres muy vinculadas a la impresión de libros en Nueva España?
como es el caso de Paula Benavides. Benavides o María Candelaria de Rivera. Correcto. Algo Sí. nos comentó. Sí, sí, sí. Y de hecho hay estudios de la doctora Garone y sí, esto definitivamente también lo puedo anotar, me lo voy a anotar para contestar puntualmente esos mensajes porque creo que puede ser de relevancia para algún otro que esté con curiosidad y que son, yo creo que fuentes imprescindibles en esto, que nos reflejan mucho de la versión o de la faceta lectora de mujeres que están vinculadas al negocio familiar por una razón u otra, porque no era como que de manera optativa hubieran decidido, quiero ser impresora. Lo común o lo normal era que pues la familia viene de una estirpe que se dedica a esto, así como si fueras un sastre y la hija también se dedica a la misma compañía, ¿no? Bueno, a la misma empresa. Pero con muchísimo gusto lo dejo en comentarios ahí. Un par de referencias que me parecen fundamentales. Muy bien, y bueno, mencionaste que ya fue tardíamente, ¿no? En el siglo XVIII, no en toda la época novohispana. Sí. Sino No, pero también hay inicios, ¿eh? También ¿sí? tenemos a Mujer de perdóname, a Sansoric, de Sansores, María de Sansores. Sí tenemos casos de mujeres vinculadas, más que esos. Para mí era muy importante tratar de acotar y aún así siento que me dejé mucho fuera, pero sí tenemos mujeres desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, aquí documentadas en la Nueva España, vinculadas a la labor de impresión, a un taller de imprenta, que también podemos considerar tienen su faceta como lectora en ese momento. Y bueno, a ver, una pregunta mía, ¿y dónde diste algunos ejemplos del estrado, de cómo era? Muy interesante, sí. Pero ¿tenemos en México, en algún museo? Yo no tengo documentado ninguno, sinceramente no, por eso me era importante incluir al menos estos, porque nunca he visto uno de este lado, acá en México, como en recreación, así que lo puedas decir tan exacto. Yo sí estoy convencida que a usanza y semejanza de todo lo español y de lo que como las modas de la península ibérica, se aplicaban en las casas o en las cortes virreinales. Eso sí, porque es la norma, ¿no? Pero estaría interesantísimo ver si había casos excepcionales en casas de la nobleza. Estoy pensando también, por ejemplo, en cosas que importaron de nosotros, el uso y abuso del chocolate. Que eso ya tenemos documentado en fuentes, tanto literarias y no literarias, sino como diarios de viajeros, que pues, se habla del chocolate que obviamente se lo llevaron de nosotros, ¿no? Claro, fue una aportación de México para el mundo. Sí. Bueno, nos dice también el maestro Miguel Ángel Castro, hay que recoger los textos de Teodora, lo conversamos, doctora Treviño, de veras es un caso fantástico. Definitivo, yo estoy más que apuntada, más el librito es muy breve y no lo he podido consultar completo, pero estoy más que encantada, o sea, me encantaría. Sí, claro, es que sí, como mencionas, es una excepción. Sí. Completamente por oaxaqueña, indígena, del nivel socioeconómico, mujer, todo es un muy buen caso de estudio. Sí. Bueno, Gabriela Huerta, muy interesante la investigación. Geral Carreto, muy interesante, muchas gracias. Alejandro González Acosta nos comenta, excelente charla, creo que es una de las mejores de este ciclo. Muy bien, sí es cierto, aprendí mucho, mil gracias. En efecto y por fortuna, aún hay mucho más por investigar. Ajá. Ninette Flores, ¿podían ellas comprar los libros o solo los obtenían a través de los varones de sus casas? Definitivamente el comercio era una posibilidad, porque sí, yo creo que es lo menos de la manera en la que podía hacerse de un libro. Pienso incluso a cosas más bien, y eso no me detuve a señalarlo, pero también en algo informal, no solo a través de la familia, sino que con algún secretario o persona de confianza, una dama de compañía, estamos hablando de la nobleza, por ejemplo, que pudiera como funcionar haciendo trueque de libros o consiguiendo un libro por aquí y por allá. Existían unas tiendas, eso sí, muy particulares, que son tiendas mestizas. Eso sí son casos no hispanos particulares en donde eran, aparte de tener abarrotes y otro tipo de enseres, era común encontrar libros de segunda mano. No muchos, estamos hablando que no, bueno, yo me lo perdón, a lo mejor aquí me estoy visualizando de lo que yo he leído, pero sí, una tienda de abarrotes, por así decirlo, con otras cosas, y que tenían a la vista a lo mejor nada más 10 libritos de segunda mano y también los vendían al lado de, no sé, algo más. Y esa podría haber sido, o sea, que sí mandara a quien hacía la compra de la casa
No la mujer directa, eso sí, no, lo dudo muchísimo que fuera a meterse en estas tiendas, pero en estas tiendas mestizas vendían también libros de segunda mano. Y es probable que también de esta manera circulara y llegara otro tipo de material a ellas. Ah, muy bien. Pues esas tiendas es muy interesante también. Tiendas mestizas. Y bueno, a ver, nos dice Minelli Urquiza, excelente presentación, muchas felicidades, muy interesante. A Radi, es un documento histórico que nos han compartido el día de hoy. Gracias por compartir, estoy de acuerdo. Gracias por ver, estar presente. Israel Álvarez Moctezuma, el libro de la doctora Frank, Entre la voz y el silencio. Creo que por ese preguntaban. Si podemos nos podemos dar la Sí. referencia. Sí, puede ser que sea ese, lo anoto. ¿Cómo sugieren, Ana o Guillermo? Díganme. O sea, yo puedo ponerlo, reviso los comentarios y les puedo pegar ahí Sí, las recomendaciones. Sí, 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 ok. sí, que se dé la bibliografía Sí, se me abajo hace que del ese comentario. era, tienes razón. Gracias, Israel. Sí. Sí, Y ese se muy bien. consigue muy fácil, por cierto. Aprovecho también para comentarlo, porque eso sí se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica actualmente. O sea, es fácil de conseguir, no es muy caro y la verdad es valiosísimo. Tiene testimonios, tiene un análisis muy certero también enfocado en obras de Cervantes, en donde se expone la actividad del acto de la lectura. Muy bien. Bueno, Edith González nos dice gracias, muy interesante. Saludos desde Guadalajara. Antonio Sierra, muchas felicidades. Saludos, Antonio, que es de la Coordinación de Humanidades. Carmen, excelente plática. Supongo que muchas gracias. Celuna Verse, felicidades, Eli. Te quiero preguntar si en tu investigación te topaste con lecturas específicas para niñas y qué características tienen de ser así. Muy Ok, buena pregunta. es una gran pregunta. Sí, sobre todo en cartillas de enseñanza de lectura y que son ejercicios básicos de enseñanza de lectura que sí existían. Es pues lo que, no sé, estoy pensando como, sí, silabarios y repeticiones. Yo creo que lo que hoy vendría siendo como el libro donde haces las repeticiones para aprender tal o cual palabra, eso sí. Y yo creo que no podemos descartar que el catecismo, o sea, el catecismo era una lectura obligada y de hecho se recitaba, se memorizaba, se dictaba, eh, cambia. Está ligado, por eso sí recomiendo ese libro de la historia de la educación, porque te permite ver cómo fue cambiando la manera de aprendizaje de lectura, ¿no? Cómo se va aprendiendo. Y ahí al mismo tiempo te revela qué tipo de fuentes eran las que se usaban para este aprendizaje. Y nos indica también la contraparte, que leían, ¿no? Claro. Quizá no di muchos detalles porque de momento no los tengo frescos, me los llevo también de tarea, pero sí te puedo decir que catecismo seguro, 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 seguro. Muy bien. Y bueno, en el siglo XIX continúan los catecismos, ¿eh? Estas prácticas continúan en el siglo XIX, incluso los propios valores de la etapa novohispana se reproducen en las mujeres lectoras del siglo XIX, hasta muy entrado el año. La cita que nos leíste este, De Laureana. de Laureana Wright, pues es de finales del siglo XIX. Sí. Exacto. Y nos dice Juan Calvo Portela, para la venta de libros resultan muy interesantes los trabajos de la doctora Gamboa. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Se referirá a Olivia Gamboa, ¿no? Olivia Sí, Moreno. yo creo que sí. Olivia Bueno, Moreno Gamboa. uh-huh. Gamboa Moreno, Moreno Gamboa, no me acuerdo, perdón, pero sí. Moreno Gamboa. Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues bueno, son todos los comentarios, las preguntas. No sé si quieras agregar algo más que se nos haya quedado. Pues agradecerles, sobre todo, más que decir yo a mí me dan cuerda y puedo seguir hablando de esto siglos. Entonces, más que eso, agradecerles que se hayan quedado con nosotros hasta aguantando y que bueno, me alegra saber de lo que me estás leyendo, nos están compartiendo que les pareció interesante. Es un tema fascinante, yo creo. Y bueno, hay tanto todavía por descubrir, estudiar, que también muy bienvenida a la retroalimentación. Sí, oye, Alice, escapa esto o encantada también de poder seguir completando este mosaico entre todos, la verdad. Claro, claro, sí. Bueno, nos llegó una pregunta de último momento. Sí, efectivamente, pues es Moreno Gamboa
se ha dedicado a la parte de la impresión. Y Selene, Eli, te quiero preguntar si en tu investigación te topaste... No, perdón, ya. Creo que se repitió la pregunta. Pues entonces, agradecemos mucho a la doctora Eli Treviño su tiempo, el hecho de estar con nosotros, de compartir este conocimiento. Como dice ella, es una investigación que está por construirse y que yo creo que todavía llevará algunos años, ¿no? Nos ha dado muchas pistas de cómo podemos abordar el tema, que no ha sido fácil, no es fácil, porque incluso dentro de la historia, pues la historia de la lectura estuvo muy abandonada. En México, por lo menos. Sí, en México, exacto. ¿No? En sí, México. sí, falta mucho. Y bueno, yo quiero, si hay alguien aquí en el público presente que también quiera, no sé, me considero, tengo muchas carencias y una de ellas es, me encantaría saber y quiero, y es parte de mi objetivo también meterme más en todo lo que es la cultura, de la aportación desde una perspectiva prehispánica y del mundo librístico y de cultura editorial y de lectura de la población indígena, que la verdad también sabemos que en cuestiones de jerarquías tenían acceso y leían y eran rapidísimos. Yo estoy impresionada que en menos de 40 años tenemos documentados, o sea, aparte de 1521, en menos de 40 años ya están documentados traductores al latín, al castellano, y que aparte dominaban sus lenguas indígenas. Entonces, esos es como casos que dices, esos son excepcionales y que creo que todavía hay que meternos ahí mucho más. Pero bueno, ya otra vez, si me dan cuerda, sigo. Perdón. Pues faltan muchos estudios de esos, efectivamente. Entonces, vamos a tener, por cierto, les doy un comercial, unas charlas la próxima semana con grandes historiadores de la historia de la cultura, del libro, Robert Darnton, Roger Chartier y muchos otros. Entonces, están a tiempo de inscribirse, empiezan el próximo martes. Y pues bueno, muchas gracias, Eli. Antes de despedirme, los quiero invitar a la próxima charla. Vamos a continuar con temas novohispanos. Va a estar con nosotros la doctora Loret Godinaz y ella nos va a hablar sobre sabiduría hispánica en fondos novohispanos. Me despido, no sin antes invitarlos a que visiten nuestro sitio www.bnm.unam.mx. Síganos en nuestras redes sociales, ya tienen aquí el Facebook, en Twitter, @IIBUNAM. Y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Las charlas quedan grabadas en Facebook, pero también quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias al maestro Guillermo, que está por acá. Y gracias a ustedes por seguir la transmisión. Hasta luego. Buenas noches, gracias.